Isekai. Isekai es un subgénero del anime donde un personaje es trasladado a un mundo de magia y fantasía, ya sea por reencarnación, invocación o algún pequeño accidente totalmente inesperado. Un concepto bastante interesante, ¿no? Nuevas reglas, nuevos peligros, una oportunidad para crecer en un entorno desconocido. Todo muy épico y muy prometedor. Y curiosamente también muy cómodo, porque claro, llegar a un mundo completamente nuevo y adaptarse es cuestión de minutos. Debe ser parte del paquete. Al igual que descubrir que eres especial, más fuerte que todos y por alguna razón increíblemente carismático. Todo muy natural, muy orgánico, casi como si ese mundo estuviera diseñado exclusivamente para ti. Y bueno, supongo que dentro de esas nuevas reglas también existe eso de ir acumulando compañeros, y más compañeros, y más, todos increíblemente leales, todos fascinados contigo, todo fluyendo demasiado bien, demasiado fácil, demasiado perfecto. Pero claro, es fantasía, ¿no? Magia, aventura, crecimiento, porque nada dice evolución personal como repetirlo una y otra vez, y hasta que no sabes si estás viendo una nueva historia o simplemente sigues viendo lo mismo en otro mundo, otra vez. Va. Vamos a detenernos un momento. Porque el Isekai no es algo que apareció de la nada hace unos años. En realidad, llevamos muchísimo tiempo conviviendo con ese tipo de historias sin siquiera llamarlas así. Desde hace décadas ya existían ejemplos clarísimos. Magic Knight Heart o Las Guerreras Mágicas, donde 3 chicas son transportadas a un mundo fantástico. Digimon Adventure, con niños atrapados en un universo digital completamente distinto al suyo. E incluso Inuyasha, que juega con el viaje entre épocas y mundos de una forma muy similar. La diferencia es que en ese entonces no lo sentíamos como una fórmula, sino como una excusa para contar historias distintas, con identidad propia. No era el otro mundo lo que definía todo, sino que los personajes hacían dentro de él. Y quizá por eso hoy vale la pena mirar atrás un momento, para entender que el Isekai no siempre fue lo que es ahora, y que en el fondo realmente nunca ha dejado de tener potencial. Y es que si lo pensamos bien, esta idea tampoco nos es ajena. Desde niños todos, en algún momento nos hemos imaginado cómo sería vivir dentro de nuestras historias favoritas. Ser parte de ese mundo, no como espectadores, sino como alguien que realmente existe ahí dentro. ¿Cómo sería, por ejemplo, crecer en el mundo de Dragon Ball y convertirte en un guerrero capaz de enfrentarte a cualquier amenaza? O iniciar tu propio viaje como entrenador en el universo de Pokémon, construyendo tu equipo, tomando decisiones y forjando tu historia. Incluso, si lo llevamos a algo más cercano, ¿qué pasaría si pudieras entrar en uno de tus rom-coms favoritos? Tal vez ocupando el lugar de ese personaje que siempre sentiste que pudo haber hecho las cosas mejor. Y entonces la fantasía se pone un poquito más interesante, porque no se trata solo de estar ahí, sino de llegar con ventaja, conocer la historia de principio a fin, saber quiénes son los personajes, qué han vivido, qué los motiva, y más importante aún, qué es lo que va a pasar. Tener en tus manos la posibilidad de cambiarlo todo, de evitar errores, salvar a alguien o incluso torcer la historia a tu favor, porque al final no sería solo vivir en ese mundo, sería reescribirlo. Y justo aquí es donde entra en juego Senshuu. Este anime fue estrenado en 2024 y es una producción original del estudio MAPPA. La historia sigue a Natsuko Hirose, una joven animadora extremadamente talentosa que tras alcanzar el éxito muy temprano en su carrera, se enfrenta a un bloqueo creativo bastante fuerte. Pero todo cambia cuando de alguna forma termina dentro de una historia, pero no cualquier historia, sino una que conoce perfectamente. Y es aquí donde todo conecta con esa idea que mencionábamos antes. No solo está en otro mundo, sino que entiende cómo funciona, conoce los personajes, sus motivaciones y también el destino que les espera. Pero antes de, iremos lentamente atravesando todo Senshuu. Y para comenzar, lo haremos por su protagonista. Primeramente, nos presentan a Natsuko Hirose como algo que dentro de la industria no pasa desapercibido. Es en lo que llaman dentro del anime una maestra en la animación, a una edad absurdamente temprana. Su talento es innegable, casi intimidante. Y eso queda claro desde el inicio con el éxito de su primera obra, un anime que recuerda muchísimo a Sailor Moon, tanto en estética como en el aire de la historia mágica que conecta con el público de inmediato. Y no es que solo haya sido buena, sino que fue un fenómeno. Pero es por eso que empieza el verdadero problema en Senshuu, porque después de alcanzar ese nivel tan rápido, lo siguiente no es repetir la fórmula, sino crear algo completamente nuevo. Natsuko ahora se enfrentaría al reto de dirigir una película original llamada Primer Amor, y con eso viene todo el peso de las expectativas, de la industria, del público y sobre todo las suyas propias. Pero para todo esto, Natsuko no llega a la animación simplemente por casualidad. En Senshuu descubrimos que su motivación nace de la admiración que siente por Kametaro Tsuruyama, la autora de La Historia Condenada, una película de animación que curiosamente en su momento recibió críticas bastante mediocres, pero para ella significó absolutamente todo. Y esto es muy importante de mencionar. Esto cambia la perspectiva realmente, porque no estamos hablando de alguien que persigue el éxito o el reconocimiento, sino de alguien que fue profundamente marcada por una obra que conectó con ella de una forma muy personal. Entonces, a partir de esto, Senshuu introduce su tema central, algo que tal vez pasa desapercibido en algunos momentos y por lo cual te pido que no lo olvides.
la desconexión total de Netsuko con la idea del primer amor, porque sí, quizá era mencionada ya como una maestra en la animación, que puede construir historias, mundos y personajes, pero cuando se trata de algo tan básico y humano como es el primer amor, simplemente no tiene de dónde agarrarse, y eso la lleva a hacer algo casi irónico. Intenta entenderlo como si fuera un proyecto más, lo analiza, lo descompone y trata de recrearlo a partir de clichés de manga, como si bastara con repetir fórmulas para que algo así cobre sentido. Prueba escenas, situaciones, gestos, como si el amor pudiera tratarse como un storyboard, y entonces la cosa no se queda ahí. También intenta obtener respuestas del mundo real, preguntándole directamente a sus compañeros, invadiendo sus espacios personales, cruzando esa línea incómoda donde su curiosidad empieza a sentirse un poco intensa, por no decir ligeramente acosadora, pero de una forma casi cómica, porque al final no es malicia, es un desconcierto total. Y en medio de todo este conflicto, Senshu deja ver pequeños pero constantes indicios de algo profundo en Natsuko, esa idea casi automática de que hacerlo todo por su cuenta siempre será más eficiente y menos complicado. No es algo que se diga directamente, pero se siente en cómo trabaja, en cómo evita apoyarse en otros y en cómo prefiere cargar con todo antes de detenerse a compartir el proceso. Y es cuando llega ese momento. El momento Isekai de Senshu. En medio del estudio, trabajando, comiendo como cualquier otro día, termina ahogándose y muriendo ahí mismo. Y lo que sigue es exactamente eso. Es transportado a un mundo de magia y fantasía, pero con un pequeño detalle que lo cambia todo. No es cualquier mundo, es el mundo de La Historia Condenada. La misma película que la marcó, la que le inspiró a convertirse en animadora, la que vio una y otra vez, ahora es el lugar donde existe. Un mundo que no solo reconoce, sino que conoce de memoria cada personaje, cada evento, cada destino. Y cuando Natsuko llega a este mundo en Senshu, no tarda en encontrarse con parte de los Nine Soldiers, los verdaderos protagonistas de La Historia Condenada. Primeramente está Luke Braveheart, el líder, el típico héroe noble, decidido, justo y con el peso constante de tener que hacerlo todo lo correcto. A su lado está Uni, el unicornio, su amigo de la infancia y en muchos sentidos el alivio cómico del grupo. Luego tenemos a Menmen, la elfa, la encarnación del clásico personaje serio dentro de este tipo de historias, representante de los elfos, más reservada y enfocada, aportando ese equilibrio entre el equipo. Y finalmente está QJ, el robot, quien aunque no es un guerrero como tal, cumple un rol fundamental, el soporte del grupo tanto a nivel táctico como emocional. Y para entender realmente lo que pasa por la cabeza de Natsuko, es necesario hablar de La Historia Condenada, porque no es solo el mundo en el que cayó, es una historia que ella ya vivió como espectadora y que sabe desde el inicio que no terminará bien. La Historia Condenada sigue a los Nine Soldiers, un grupo formado para enfrentarse a una amenaza que poco a poco consume su mundo. Y en el centro de todo está Luke, liderando el equipo mientras cada uno cumple su rol dentro de la historia. Pero lo que hace especial esta obra es que nunca fue una historia de victoria. A medida de que avanza, el tono cambia. Las batallas dejan de sentirse heroicas y empiezan a volverse desesperadas. Las decisiones tienen consecuencias reales. Los personajes no siempre logran salvar a quienes quieren, y uno a uno los Nine Soldiers empiezan a caer, no de forma épica, sino de maneras que se sienten injustas, incluso vacías, y Luke como líder termina cargando con todo ese peso, viendo cómo su equipo desaparece mientras el mundo que juró proteger se desmorona. Y al final es exactamente lo que su nombre promete, no hay ninguna victoria, no hay ninguna redención clara, es una historia donde a pesar de haber luchado hasta el final, no fue suficiente. Volviendo a nuestra historia, tenemos que mencionar algo típico de cualquier isekai. Natsuko no llega a este mundo como una espectadora más, llega con un poder que encaja perfectamente con quien es, la capacidad de dar vida a sus dibujos, a través de una especie de clavija que viaja con ella y que comienza a brillar en momentos clave, casi como si exigiera intervenir, pidiéndole que dibuje cada vez que ésta brilla. Natsuko puede literalmente dibujar y hacer que eso exista dentro del mundo. Y claro, lo que sigue es inevitable, empieza a ayudar a los Nine Soldiers, pero no de cualquier forma, sino cambiando cosas, alterando batallas que en la historia original ella conoce se habían perdido, o que habían ocurrido de una forma completamente distinta, evitando momentos que eran clave para el desarrollo de la trama, algunos puntos donde todo empezaba a torcerse, es decir, Natsuko no solo participaba en la historia, la estaba reescribiendo. Y lo más interesante es que al hacerlo, no parece cuestionarlo demasiado al inicio, porque desde su perspectiva solo está corrigiendo algo que sabe que va a salir mal, como si por fin tuviera la oportunidad de arreglar una historia que tanto la marcó. Pero claro, cuando empiezas a cambiar piezas en una historia que ya tiene un rumbo definido, es difícil saber en qué momento dejas de mejorarla y empiezas a romperla. Y aquí nos detendremos una vez más, porque lo que hace Natsuko no se queda solo en la fantasía. La idea de cambiar una historia que ya conoces tiene algo muy cercano a nosotros. Pongamos ejemplos que quizás muchos de nosotros conozcamos. ¿Qué pasaría si hubieras llegado antes que el demonio en la casa de Kimetsu no Yaiba y hubieras advertido a la madre de Tanjiro? ¿Se habría evitado todo? ¿O Tanjiro nunca se habría convertido en quien es? ¿Y si en Jujutsu Kaisen hubieras movido el dedo de Sukuna antes de que alguien lo encontrara? ¿Habías prevenido una tragedia? ¿O provocado algo aún peor en otro lugar? ¿O qué tal si en Death Note hubieras sido quien encontrara la libreta en lugar de Light? ¿Realmente harías un mundo mejor? ¿O solo uno distinto con otro tipo de monstruo? Pero mejor vayámonos a algo más cercano. Piensa en esto. Imagina que puedes volver al momento exacto donde todo cambió en tu vida. No uno cualquiera,
ese momento, donde dijiste algo que no debías o no dijiste nada cuando debías hacerlo y ahora tienes la oportunidad de cambiarlo. Supongamos que decides hacerlo mejor, dices lo correcto, tomas la decisión correcta y todo sale como siempre imaginaste. La relación no se rompe, la oportunidad no se pierde y el camino parece perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa después? Tal vez esa versión perfecta de tu vida nunca te hace obligar a cambiar, nunca te empuja a crecer, nunca te lleva a conocer a las personas que hoy forman parte de tu vida. Tal vez ilusionaste en ese momento, pero perdiste todo lo que vino después gracias a él. O algo más simple, pero igual de inquietante. ¿Y si la otra persona no reacciona como tú esperabas? ¿Y si ese arreglo no arregla nada y solo crea un problema distinto? Es como tener un guión en tus manos, pero solo haber leído una versión. Y ahí es donde entra la duda real. Si pudieras cambiar una parte de tu historia, ¿lo harías sabiendo que todo lo demás también puede cambiar? Volviendo a nuestra historia, es ahí donde Senshu da ese giro, el golpe de realidad dentro de su propio mundo, porque hasta ahora parecía que Natsuko tenía el control, que con suficiente esfuerzo, con suficiente intervención podría arreglar la historia, cambiar eventos, salvar personajes, corregir lo que alguna vez le hizo sentir impotente como espectadora, pero que poco a poco empieza a sentirse raro. Las cosas cambian, sí, los caminos son distintos, pero el destino quizá no tanto. La historia sigue avanzando, como si ya estuviera escrita, como si sin importar cuánto se desvíe, siempre encontrará la forma de regresar al mismo punto, al final. Y Natsuko empieza a notarlo, empieza a darse cuenta de que no está luchando solo contra eventos específicos, sino contra algo mucho más grande, la propia naturaleza de la historia, porque aunque ha hecho todo lo posible por salvar la historia condenada, lo que el anime empieza a insinuar es mucho más incómodo, que quizá no importa cuándo cambien los factores, el resultado va a ser el mismo. Y entonces aquí tomaremos una nueva pausa, porque Senshu se toma el tiempo de hacerlo viendo 3 puntos de vista importantísimos para la historia, no hablando solamente de lo que pasó, sino cómo fue percibido, cómo los demás vieron a Natsuko, qué sintieron por ella y en contraste qué estaba pasando realmente por su mente en esos momentos. Primeramente nos muestran a una Natsuko de 9 años, y ahí nos muestran algo muy sutil, pero muy importante. Su amiga de la infancia desarrolla lo que desde su propia inocencia interpreta como amor hacia Natsuko, pero más que un romance como tal, lo que vemos es una admiración muy pura, casi una idealización. Natsuko desde pequeña ya era distinta, tenía ese talento, esa seguridad, esa forma de hacer las cosas sin dudar, algo que naturalmente atraía a los demás, y su amiga no solo la veía como alguien especial, sino como alguien a quien quería acercarse, entender, incluso alcanzar. Y dentro de esa edad, donde las emociones todavía no están del todo claras, esa admiración se mezcla con afecto y termina formando lo que es un enamoramiento. En un punto, cuando su amiga tiene que irse a vivir a otro lugar, Natsuko le regala un dibujo de ella, hecho con los ojos cerrados. Le dice que pudo hacerlo sin verla, solo usando la imagen que tenía guardada en su mente. Para su amiga, ese dibujo era una prueba de conexión, pero para Natsuko era más bien una prueba de que no necesitaba mirar directamente para recrear a alguien. Luego Senshu da el siguiente paso y nos muestra a la Natsuko de 14 años. Aquí la situación cambia, porque lo que vemos ya no es solo un intento lejano de entender algo, sino una relación que desde fuera podría parecer el inicio de un primer amor. Su acercamiento con un chico atleta dentro de su salón, alguien más libre, más emocional, más conectado con lo que siente, y que crea ese escenario perfecto para que algo así suceda. Y para él, sí sucede. Para él hay un enamoramiento real, hay interés genuino, una conexión que no necesita explicarse. Él no está pensando demasiado en ello, simplemente lo siente. Pero para Natsuko es diferente, y no desde una malicia, porque Natsuko nunca lo utiliza con una intención negativa, nunca le pide nada, nunca fuerza una situación romántica, nunca juega con él. De hecho, su interés está en otro lugar, en seguir puliendo su estilo de dibujo, en observar, en entender mejor a las personas para poder representarlas. Lo que pasa es que, mientras él está viviendo un sentimiento, Natsuko está en otro proceso completamente distinto. Y luego damos el salto a la Natsuko de 17 años, cuando es reclutada para ayudar en el proyecto de un club de animación. Y aquí todo cambia, porque ya no hay enamoramientos, ni intentos de conexión. El presidente del club no se enamora de ella, se obsesiona con su talento, la admira, pero esa admiración se convierte en celos, una necesidad casi desesperada de alcanzarla algún día. Y mientras él entra en conflicto, Natsuko ni siquiera lo ve desde ese lugar. Para ella no hay tensión emocional, no hay romance, no hay nada que interpretar, solo trabajo, solo mejorar, solo seguir avanzando. Y es justo ahí donde encaja todo lo anterior. Mientras otros sentían algo por ella, o por lo que representaba, Natsuko siempre estuvo en otro canal completamente distinto. Y dentro de esos 3 momentos, la niña de 9 años, la Natsuko de 14 y la chica de 17 años, hay algo que siempre estuvo presente, pero que es mejor dejarlo así por ahora.
y que ya mencionaremos más adelante. Volviendo a la historia condenada, poco a poco todo empieza a tomar ese camino natural, ese que Natsuko ha intentado evitar desde el inicio, porque aunque cambie eventos, aunque intervenga, aunque salva momentos clave, la historia encuentra la forma de corregirse. Y allí es donde todo empieza a ponerse realmente incómodo, porque ya no se trata de evitar tragedias, sino de ver cómo simplemente cambian de forma. QJ termina ocupando el lugar de la muerte original que correspondía a Unio. Natsuko, en lugar de Melmel, se convierte en el centro del culto del vacío, siendo adorada por algo que ni siquiera debía de tocarla. Ya aún más fuerte, es ella quien termina tomando el lugar del sacrificio que originalmente era de Destiny. Distintos caminos, mismos destinos. Eventos que cambian de rostro, pero no de consecuencias. Y todo esto empieza a acumularse, a romper el equilibrio, a empujar la historia hacia ese mismo punto inevitable. Porque cada uno de estos cambios no solo altera el mundo, también afecta directamente a Luke. Y es donde tenemos que hablar de Luke, porque Senju hace algo muy interesante con él. En apariencia, Luke es el héroe clásico de cualquier historia, fuerte, noble, decidido, el que siempre sigue adelante sin importar qué. Pero cuando el anime se detiene a mostrarnos quién es realmente, todo cambia. Desde niño, Luke fue creado por un propósito. Entrenó toda su vida para proteger a su pueblo, para enfrentarse al vacío, para ser ese símbolo de esperanza que todos necesitaban. Pero ese papel tiene un costo, porque mientras más crecía, más se hacía fuerte, también veía como uno a uno de sus compañeros caían en la lucha. Amigos, personas cercanas, gente que no volvía. Y aún así, él tenía que seguir. Tenía que mostrarse firme, optimista, inquebrantable, convertirse en esa figura que inspiraba a los demás. Aunque por dentro, cada vez quedara menos de eso, porque la realidad era otra. El vacío no dejaba de avanzar, y con cada batalla, la esperanza se hacía más pequeña. Luke no era un héroe porque sonreía, era un héroe porque no podía dejar de hacerlo. Hasta que aparece Natsuko, y sin buscarlo, sin entenderlo del todo, ella cambia algo en él, porque por primera vez Luke ve a alguien que rompe las reglas de su mundo, alguien que desafía lo inevitable, que altera el curso de la historia, que hace posible lo que antes parecía perdido, y poco a poco eso empieza a devolverle algo que había dejado atrás, esperanza, pero no la falsa esperanza que mostraba a los demás, sino una real, una que lo hace creer que tal vez las cosas sí pueden cambiar, que el final no está completamente escrito. Y allá es donde ocurre algo todavía más importante. Luke vuelve a sonreír, pero esta vez de verdad. Y es el momento donde todo se vuelve más humano para él, porque ya no es solo admiración ni gratitud. Luke termina enamorándose de Natsuko, de la persona que sin darse cuenta le enseñó que todavía había algo por lo cual seguir creyendo. Y entonces se repite algo recurrente con Natsuko. Luke se enamora de ella, pero él es incapaz de reconocer o de entender, incluso sintiéndose asustada por ello. Volviendo una vez más a la historia condenada, lo inevitable finalmente ocurre. Todo eso que parecía estarse acomodando, que regresaba poco a poco a su curso natural, termina alcanzando su propio final. Y allí es donde llega la revelación. Después de toda la carga, de toda la presión, de ver caer a sus compañeros uno tras otro, después de sostener una esperanza que cada vez pesaba más, finalmente, después de también perder a Natsuko, Luke se rompe. Y en ese quiebre, es él quien termina encarnando al gran vacío. En ese momento, Natsuko ahora despierta en el mundo real. Y de inmediato se da cuenta de que algo está mal. Decaída, frustrada y rota, porque todo lo que intentó hacer, todo lo que creyó poder cambiar, terminó llevándolo exactamente al mismo lugar. Por primera vez, Natsuko se detiene. Y lo que dice es clave, que seguir dibujando no serviría de nada, porque si no puede cambiar nada, si todo está destinado a repetirse, entonces ¿qué sentido tiene? Pero justo ahí aparece Unio, quien la siguió hasta su mundo, y con él algo regresa, con una pequeña frase, simplemente diciéndole que sus dibujos siempre le han gustado, renace una pequeña posibilidad, y aquí es donde por fin podremos hablar de lo que dejamos pendiente hasta ahora, qué es lo que realmente pasa por la mente de Natsuko. Desde los 9 años, la historia condenada no fue solo una película para ella, fue un punto de quiebre, algo que la marcó profundamente y que sin que ella lo supiera en ese momento, le dio un propósito. Esos dibujos que para otros eran solo una historia más, en ella sembraron algo mucho más grande, el deseo de convertirse en alguien capaz de transmitir esa misma emoción que ella sintió a través de sus propios dibujos. Y entonces todas las piezas empiezan a encajar. La Natsuko de 9 años, dibujando sin parar, perdiéndose en eso, incluso ignorando a quienes la rodeaban. La de 14, buscando su camino, dejando de lado sentimientos que no entendía. La de 17, alejándose aún más de las conexiones, porque para ser mejor, para acercarse a ese ideal, sentía que tenía que enfocarse solo en eso. Pero lo más importante no está en lo que dejó atrás, sino en lo que siempre estuvo ahí. Porque el punto central de Senju, el primer amor, nunca fue lo que parecía. El primer amor de Natsuko realmente fue Luke, y no fue su amor como alguien que conoció en ese mundo, sino como ese héroe que la acompañó desde siempre. El de la niña de 9 años que se emocionaba con un simple acrílico de su personaje favorito, el de la Natsuko de 14 que empezaba a ver cómo sus dibujos cobraban forma inspirados en él, el de la de 17
adolescente, que incluso creciendo nunca olvidó por lo que empezó todo esto, e incluso la Natsuko adulta, que ya había cumplido su sueño y seguía avanzando con esa misma imagen de fondo. Luke siempre estuvo ahí, impulsándola, y ahí es donde todo cae en su lugar, porque Natsuko finalmente lo entiende. Ese sentimiento que nunca pudo reconocer en otros, ese primer amor que tanto intentaba comprender, siempre lo había tenido, solo que no lo había visto. Y es cuando lo dice, cuando lo acepta y cuando todo cambia. Tú siempre estuviste ahí. Y entonces vemos a su versión de 9 años, devolviéndole la clavija, diciéndole lo mismo que la impulsó desde un inicio. Dibuja, Natsuko. Revelando que todo este tiempo, esa voz, esa chispa, era ella misma, su sueño, su origen, lo que nunca la abandonó. Y con eso vuelve la fuerza, no para escapar, sino para regresar, para intentarlo una vez más. Y esta vez, no para corregir la historia, sino para enfrentarla. Junto con Unio, ambos regresan al mundo de la historia condenada. Y vemos a Natsuko intentarlo una última vez, pero esta vez es distinto, porque ya no está tratando de corregir la historia, sino de confiar en ella, entendiendo por fin que para vencer, lo único que necesitaba era crear un héroe. Y entonces dibuja algo que conoce incluso con los ojos cerrados, a Luke, alguien que siempre estuvo ahí, pero aún así no es suficiente, porque tal como Senshu nos lo estuvo diciendo todo este tiempo, hay cosas que no se pueden cambiar. Una historia ya escrita, un final ya decidido, sigue su curso, y el gran vacío termina consumiéndolo todo. El vacío gana, hay silencio. Y entonces hay otro punto de quiebre, porque la pregunta ya no es cómo evitar el final, sino ¿qué pasa después de él? Y ahí es donde nace algo distinto, un pequeño rayo de esperanza, que no viene de romper la historia, sino de entenderla. Y sí, puede parecer completamente conveniente e incluso forzado, un final donde todo vuelve, donde hay paz y donde todo parece encajar demasiado bien, pero realmente ese ya no es el punto, porque Natsuko no estaba buscando un final perfecto, estaba buscando un nuevo comienzo, y eso es lo que se crea. No corrige la historia, la trasciende. Y en ese momento, después de darles un mundo en donde vivir a todos sus personajes favoritos, Natsuko desaparece de ahí, dejándolo atrás. Y antes de irse, Luke le dice algo simple pero lleno de significado, que la próxima vez será él quien la visite en su mundo. Y ahí termina la historia, o al menos esa parte, porque después de todo, el tiempo pasa, y vemos que la película de Primer Amor de Natsuko Hirose se convierte en un éxito, pero esta vez no solo por su técnica, sino porque finalmente hay algo más en ella, algo que antes no estaba. Comprensión, emoción, quizás vida. Y nuestra historia termina con una escena tranquila y casi silenciosa. Vemos a Natsuko salir de su oficina, con un pequeño peluche de Luke colgando de su mochila, como un recordatorio, como algo que nunca se fue. Y entonces de reojo ve a 3 figuras familiares, demasiado familiares. Y la historia, sin decirlo directamente, nos deja con una última sensación, que quizá esta vez la historia apenas está comenzando. Y después de todo este recorrido, después de hablar de Senshu, de los isekais, de historias que parecen inevitables, vale la pena detenernos una última vez, porque quizá nada de esto era realmente sobre cambiar la historia. Tal vez el isekai solo fue una trampa, una excusa para contarnos algo mucho más cercano, que no se trata de rehacer lo que ya está escrito, sino de aprender a mirar lo que ya tenemos y transformarlo en algo mejor. Pero si hay algo con lo que realmente me quedo es con la idea del primer amor, porque todo empieza como una pregunta, como un problema que Natsuko no podía entender, y terminó siendo la respuesta de todo. Y es curioso, porque en este canal hemos hablado de muchos tipos de amor: el amor romántico, el amor de amistad, el vínculo que se siente como alma gemela, el amor protector, el de agradecimiento, pero este es distinto. Es un amor que muchas veces ni siquiera reconocemos como amor, y aún así, muy seguramente todos lo hemos sentido. Ese cariño por algo o alguien que tal vez nunca conoceremos, un artista, una historia, un personaje, una película o incluso una idea, algo que no está realmente en nuestra vida, pero que de alguna forma siempre ha estado con nosotros. Ese amor que nos impulsa, que nos acompaña cuando estamos solos, que nos empuja a seguir adelante, incluso cuando nadie más lo hace. Ese que nos hizo soñar con algo que parecía imposible y aún así decidimos intentarlo, y que con el tiempo muchas veces dejamos atrás, a veces porque la vida cambia, a veces por vergüenza o a veces por el miedo al que dirán. Pero realmente nunca desaparece del todo, porque ese primer amor no siempre es una persona. A veces es un deporte que te hizo sentir vivo por primera vez, un libro que te cambió la forma de ver al mundo, una pintura que te hizo querer crear cosas, un personaje, una historia que se quedó contigo más de lo que esperabas. Puede ser esa persona que admiraste en silencio, sin que nunca lo supiera. Puede ser incluso un plato que te cocinó tu abuela hace años y que sin darte cuenta se convirtió en un recuerdo que te acompaña hasta hoy. Un juguete favorito, ese que no querías soltar, pero que en él existía todo
un mundo alrededor. Quizá ese primer amor fue una caricatura que viste de niño, esa que te hacía levantar las manos intentando darle tu energía a Goku, la que te hizo mirar al cielo intentando entender las constelaciones, o la que te hizo aprender los nombres de los Pokémon con una emoción que nunca sentiste por las tablas de multiplicar. Tal vez fue esa historia que te hizo creer en viajes en el tiempo, en mundos imposibles, o en la idea de que podías ser la guerrera mágica intentando luchar contra la oscuridad. Quizá ese primer amor fue esa caricatura que te hacía correr por la casa creyendo que podías alcanzar la velocidad del viento, o la historia que te enseñó que incluso alguien común podía ser especial, o esa promesa silenciosa de que siempre podías levantarte una vez más. Quizá fue ese momento frente a la televisión donde todo desaparecía, donde no eras tú, era alguien más, un héroe, un aventurero, alguien con un propósito, o tal vez fue aún más pequeño, más simple, una canción que repetías una y otra vez, un dibujo que no dejabas de intentar, un sueño que te hacía cerrar los ojos y sonreír sin darte cuenta. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque hoy ya no juegues ni imagines de la misma forma, hubo un momento en el que eso era todo para ti. Puede ser cualquier cosa, porque si lo piensas seguramente hay algo que estuvo ahí al inicio. Algo que te hizo sentir, algo que te hizo soñar, algo que te hizo querer ser algo más, algo que de alguna forma te ayudó a convertirte en quien eres hoy. Y Natsuko pasó toda su vida buscando ese amor en otros lugares, tratando de entender algo que sentía lejano, sin darse cuenta de que siempre lo tuvo, que nunca la abandonó, que siempre estuvo ahí, empujándola, guiándola, dándole un propósito, porque como dicen, ese primer amor nunca se olvida, y quizá eso es lo más bonito de todo esto. Que el amor no siempre llega como esperamos, que no siempre tiene forma, ni nombre, ni rostro. A veces es eso que te marcó en un inicio, eso que nos sostuvo cuando nadie más lo hizo, eso que incluso en silencio nos decía que siguiéramos adelante. Así que te dejo con esto, haz un pequeño recorrido por tu vida, date un momento y recuerda cuál fue ese primer amor que te hizo ser quien eres hoy. Y hasta aquí el video de hoy. Quizá Senshun tiene mucho más que ver con la historia condenada de lo que parece, no solo por su historia, ni por sus giros, sino por lo que deja en nosotros. Fue un anime que pasó desapercibido para muchos, que tuvo críticas mediocres, que no hizo tanto ruido como otros, pero aún así, para algunas personas, incluyéndome, fue algo importante. Porque no todas las historias tienen que ser perfectas, ni las más populares, ni las que todos recuerden. A veces, una historia simplemente llega en el momento correcto y se convierte en algo más. Y tal vez, para alguien que llegó hasta aquí, este anime no fue solo una historia más, tal vez fue su primer amor, porque como en la vida, como en Senshun, los primeros amores no siempre son los más grandes, pero sí los que nunca se olvidan. Y si te gustó el video, te invito a que dejes un like, un comentario y le des al botón de suscribir para más. Muchas gracias por el apoyo hasta ahora. Y al igual que Natsuko, lo importante no es cambiar la historia, sino recordar por qué comenzaste a contarla. ¿Y de qué otro anime te gustaría ver un video en el cual podamos decir, y fue ahí el momento en el que el anime se volvió eterno? Hasta la próxima.